Buenas noches, queridos oyentes de Radio Vida Extremadura, saludados desde el Ministerio Radial de Villafranca de los Barros. Este que os habla, Emilio Silva, desea que seáis bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludar, como no, pues a esa audiencia que nos escucha a través de este Ministerio Radial y también saludar a la audiencia que se está acercando a este ministerio por la gracia de Dios a través de los directos que llevamos pues quizás un mes o quizás menos haciendo directos a través del Facebook y transmitiendo pues los programas que estamos haciendo. Amén. Así que saludar y bendecir a todas aquellas personas que nos puedan estar viendo por las redes sociales y escuchando pues a través del Ministerio Radial de Villafranca de los Barros, transmitido por los enlaces de Radio Vida Extremadura. Bueno, pues hoy vamos a dar comienzo ya pues a este quinto día de la programación especial que está llevando a cabo Radio Vida Villafranca. Esta programación especial que como bien dijimos ayer, en ese cuarto día de transmisión durará hasta el próximo domingo, día 14. Y bueno, aquí seguimos en la exposición de las 7 frases que Cristo manifestó en la cruz, o también conocidas como las 7 palabras de la cruz. El lunes se expuso la primera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, por Perico de Plaza España. El martes se expuso la segunda, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, por Pedro Losada. El miércoles se expuso la tercera, mujer, he aquí tu hijo, madre, he aquí tu, perdón, hijo, he aquí tu madre, por Emilio de Valladolid. Y ayer jueves se expuso la cuarta palabra, que es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por nuestro hermano Nicolás de Badajoz. Y hoy viernes se va a producir un salto en el orden cronológico de las 7 palabras de la cruz. ¿Y por qué de este salto? Pues porque hoy quinto día tocaría la palabra tengo sed. ¿Y por qué de este salto? Pues porque para tener a uno de los hombres especializados en las 7 palabras de la cruz, porque él tiene otros compromisos y bueno, este ministerio radial ha visto bien de que es necesario de que este hombre esté aquí con nosotros hoy, compartiendo la palabra que a él le toca. Y la palabra que a él le toca es en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta palabra es la última palabra de la cruz, pero por motivos de que nuestro invitado pueda estar hoy con nosotros, pues hemos hecho este salto cronológico, pero que bueno, que nunca es malo si el producto a fin de cuentas es el bueno, ¿vale? Y está con nosotros nuestro hermano Samuel de Badajoz. Samuel, buenas noches. Buenas noches a todos los que me oyen y a tu persona, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bien, gracias al Señor, bien. Aquí estamos con ganas de contribuir en favor del pueblo. Amén. Y atendiendo a tu llamada. Qué bien. Pues nada, muchísimas gracias por haber atendido mi llamada, por estar aquí compartiendo este programa y, cómo no, pues aportando esa sabiduría que Dios ha puesto en tu persona para escuadriñar la palabra de Dios y a través de ella pues bendecir a toda aquella persona que nos pueda estar escuchando y viéndonos por los diferentes medios que este programa se está transmitiendo. ¿Qué tal Badajoz? ¿Qué tal? ¿Estás pastoreando ahora en Badajoz, no? Y gracias al Señor estamos pastoreando en la iglesita. Llevamos un tiempecito y la verdad que estamos felices y contentos de poder servir al Señor. Qué bien, qué bien. Pues mira, nos hemos retrasado un poquito en el comienzo porque hemos estado ahí, pues lo que pasa, cuando nos juntamos pues, hablamos y nos hemos retrasado un poquito en el comienzo. Así que si te parece, vamos ya a meterle mano al manjar del cielo. Yo te había pedido y había acordado contigo, como llevamos un tiempo ya de 4 palabras expuestas. Amén. Si te parece, Samuel, nos haces un pequeño recuerdo de las palabras que hemos dado y ya por último, pues expones la que tú traes en esta noche. Si de acuerdo. Pues cuando tú quieras, los micros son tuyos. Pues decir que es una de las palabras que a mí me apasionan,
creo que a todo cristiano hablar de la cruz le apasiona. San Pablo, cuando se dirigía a la cruz, le decía poder de Dios, pero no usa una palabra cualquiera, sino dinamita, que es dinamita. O sea, la dinamita es lo que rompe la roca, lo que rompe la dificultad en el camino, lo que puede explosionar cualquier material. Y eso es lo que Pablo ve en el mensaje de la cruz, es poder. Y además lo dice con orgullo, a sabiendas de que la cruz en aquel momento no era algo de que tener orgullo, ¿no? Porque la cruz era horrenda, era maldición, era vergüenza, era dolor. Sin embargo, él dice, no me avergüenzo de la cruz, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Jesucristo crucificado. Y ese mensaje fue el mensaje en la boca de todos los siervos del Señor de entonces. Me veo a Pedro, que después de tener el encuentro con el Señor resucitado, se llena de valor y se pone a predicarle a esa multitud, le dice a Jesús, al que vosotros crucificaste. O sea, ellos están hablando ya con el valor que da la cruz. Y la cruz no es otra cosa sino que el lugar de la redención. Qué bien. Amén. La palabra redención es pagar la deuda. Liberar a un esclavo, pero no a la fuerza, sino en justicia. ¿Cuánto vale la esclavitud de este hombre? 1.000 euros, toma, 1.000 euros te pago. Y cuando pago, eres mío, ¿no? Y ahora te digo, no, pero ahora te libero, porque ahora eres mío y hago lo que quiero. Eso es lo que hizo el Señor. Y el Señor Jesús pagó la deuda y el apóstol Pedro le dice, no con oro ni con plata, ni con material corruptible, sino con la sangre preciosa. El apóstol mirándonos dice, carísimo, hermano. O sea, has costado la sangre de Jesucristo, del Dios hecho hombre. Amén, porque Dios no podía derramar sangre si no se hace hombre, porque Él no tiene carne y sangre antes de Jesús. Es invisible, sin embargo, ahora en Jesús se ha hecho visible y tangible. El apóstol Juan dice de lo que hemos visto, oído y tocado. O sea, está hablando de que el Dios invisible se hace tangible, el Espíritu se hace carne. Eso excede al conocimiento. Y San Pablo, que es el coloso de tal materia, dice, grande es el misterio. Dios manifestado en carne. O sea, hay que creerlo y hay que recibirlo y aceptarlo. Pero no demorando mucho de introducción, vamos al momento culmen, que es cuando llega la cruz, después del sacrificio, del sufrimiento, de los látigos, de la vejación de Herodes, etc. Ahora ya está en la cruz clavado. Y Jesús abre la boca. Este que como cordero mudo está delante de sus trasquiladores y de sus matadores, ahora el cordero mudo abre la boca. Es llamativo que en la flagelación no abra la boca, cosa inusual, cosa única. Nadie ha hecho eso, solamente él, el cordero mudo. Pero ahora el cordero mudo abre la boca. Está en la cruz y abre la boca. Y cuando abre la boca, ¿de qué forma, no? Nadie esperaría eso, porque nadie se dirigió a Dios como él. Él se dirige como padre, como hijo, como el que tiene su ADN, como el que tiene su misma esencia. Como el que no es una creación inferior, no, el que es coigual, dice Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. El que era en forma de Dios. Y ahora él, que comparte esa esencia, ese conocimiento, él que es la propia palabra, que es el verbo, le dice, Padre, perdónalo eso. ¿Por qué? No por misericordia. No le ha perdonado por misericordia. Le ha perdonado por justicia. El que era en forma de Dios. Y ahora él, que comparte esa esencia, ese conocimiento, él que es la propia palabra, le dice, Padre, grabándose, ¿no? Suena algo ahí. Sí, sí. Sigue. Ahora el Señor Jesús le dice al Padre, perdónales a los presentes, a la humanidad. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. No apela a la misericordia, no, apela a la justicia. Porque en la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento, Dios no culpaba como culpable al que no conocía o no entendía, al ignorante. La ignorancia Dios la pasa por alto. Entonces, el Señor les habló en parábola para que viendo no vieran y oyendo no entendieran. Qué bueno. Él sacrificó, ¿cómo diríamos? Él pasó la frustración de todo predicador.
Porque la mayor frustración de un predicador es predicar y no ser entendido. Al Señor no le seguían por lo que predicaba, todos no. Al Señor le seguían porque multiplicaba pan, porque sanaba enfermos, porque liberaba demonios. Es así que ante la multiplicación lo quieren hacer rey. Dice, este nos interesa porque este multiplica pan. Sin embargo, él es conocedor de ello y a sus discípulos en la noche les va interpretando las parábolas. Pero el resto no sabe lo que es, lo que dice. Entonces, todo eso tiene una siembra de 3 años y medio que lo recoge en un púlpito. Hay un amén que se le da en el último mensaje y no es un lugar muy apropiado para un predicador. Nadie querría predicar en ese púlpito. Pero él tomó esa rústica madera de la cruz y la convierte ahora en su último púlpito antes de morir. Y predica el mayor mensaje que se haya podido predicar. Y le dice, esta es la siega de una siembra de 3 años y medio. Yo he predicado en parábola para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y se arrepientan y yo los sane. Y aquí se cumple. Y ahora dice, perdónales porque no saben lo que hacen. Es impresionante esta palabra porque él apela al desconocimiento. Pero vayamos a la primera palabra de esta frase, Padre. Me hace mucho bien siempre que yo la expongo porque me veo a 2 hijos en la mente, ¿no? Me veo al hijo pródigo a la derecha y al Señor Jesús en la izquierda. Y los 2 son hijos que se han marchado de la presencia de su padre y de la casa paterna. Y los 2 son hijos que un día retornan, que un día vuelven. Pero mirad, el primero se ha ido de la casa, el hijo pródigo se ha ido de la casa del padre deshonrándole. Pero hay una gran diferencia entre nuestro Cristo y este. Jesús se ha ido de la casa del padre para honrarlo. El hijo pródigo se ha ido deshonrándole. Amén. Y Jesús se ha ido honrando a su padre. Dice que el rico se hizo pobre. Amén. Sí. Ahora bien, el hijo pródigo malgastó la herencia en lugares de pecado. Sin embargo, Jesús a los 12 años vislumbró su tarea y dijo, a los negocios de mi padre me es necesario estar. Se dio cuenta y él vino como un hijo a trabajar en la empresa de su padre. Pero el momento, el cenit de esta diferencia está en que el hijo pródigo entre 4 cerdos, no más, entre 4 cerdos, al verse dijo, no soy digno de ser tuyo, ni te llamaré padre, te llamaré dueño. Y te diré que me tomes como un jornalero. Sin embargo, mi Jesús, no con 4 cerdos, sino con todas las pocilgas del infierno rodeándole. Rodeado de demonios, de enemigos, de malhechores, en un lugar maldito que es una cruz. Pero, señores, el oro es oro donde lo ponga. Y al mirarse, por mucho que se miraba, no veía ni un atisbo, ni una mancha, ni una partícula de pecado. No se veía indigno, era legítimamente su hijo. No se podía dirigir de otra forma. Este hijo pródigo con 4 cerdos y 4 ropas andrajosas ya no se veía digno. Sin embargo, Jesús, aunque estaba desnudo, maltrecho, herido, aleluya, aunque estaba disfigurado, aunque estaba rodeado de lo peor, aunque estaba en un madero que es maldición, pero era hijo legítimo. Él no había pecado en nada. Él tenía el corazón limpio. Él tenía el corazón santo, el corazón puro, desde el nacimiento hasta la muerte. Y no podía dirigirse de otra manera porque era legítimo lo que estaba diciendo. Le dice, Padre. Le habló como ningún otro ser le puede hablar. Él le dijo, eres lo que yo soy lo que tú eres. Padre, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Me llama la atención la forma en la que empieza. Nadie esperaría que se dijese así y de esa forma desde ese lugar. La segunda palabra, como bien han predicado los hermanos, pues seguro que han dicho cosas preciosas, pero lo que me llama la atención de la segunda palabra es el control que el Señor tiene. De todo, ¿eh? El Señor le veo en la cruz dominando la situación, haciendo lo que Él quiere, cuando y como quiere. Le llama la atención, o sea, me llama la atención como no titubea a la hora porque ¿sabes cuánto tardaba un crucificado en morir? De 5 a 6 días, 7 días.
Los ladrones mueren porque le fracturan las piernas, pero si no, tardan. Sin embargo, el Señor le habla con una autoridad como Él solo puede y le dice, hoy estás conmigo. Qué bien. O sea, no tengo dudas, porque yo sé lo que sucede y lo que va a suceder, y sé lo que pasa y lo que pasará, y yo tengo el control y dominio. Y a Él le dice, hoy estás conmigo. Y lo ve ahí como que tiene absoluto control, que esto lo veremos en la última palabra. Sí. De ahí pasa a la tercera palabra, que también es una palabra muy tierna, ¿no? Que quiero quedar claro que Juan no es mejor que los demás, ¿eh? El apóstol Juan no fue mejor discípulo que los demás. Porque Jesús en la noche dice, hoy irán al pastor y todas las ovejas serán dispersas. Y le dice a ellos, hoy todos me abandonaréis, todos. Pero pareciera que a Juan no le abandonaron. Pero el Señor Jesús sabía que como discípulo lo iba a abandonar. Juan se aprovecha de un lazo sanguíneo. Se ha cerrado el micro. Me han llamado, perdonad. Venga, vale. Juan se aprovecha de ser pariente de Jesús en la carne y por eso está allí. Está delante de la cruz en calidad de familia. Por eso lo vemos tan cerquita, ¿no? Tan cerquita de Jesús en la cruz. Pero el Señor no lo contempla porque no lo contempla como el discípulo que queda, ¿no? Que se aprovecha y le habla, pero cuando Él ha dicho, hoy todos me abandonaréis, es porque literalmente sabía que lo que haría lo haría en la carne. Y lo que se hace en la carne para Dios no cuenta. Amén, gloria a Dios. No iba en el espíritu, ¿vale? La que sí demostró ser una discípula legal, leal y hasta la muerte fue María Magdalena, que muy de mañana se levanta y va allí, y si me matan, que me maten, y si me ven, que me vean, pero ella ya perdió la oportunidad de dar la sepultura digna por guardar la ley y se fue por la mañana con el corazón dolorido y dijo, ahora ya no me importa que me vean y no me importa lo que pase. Es así. Es así. Pero Juan se quedó en la carne como primo, allí estoy como primito, pero él se dio cuenta anteriormente y dijo, no. Pero lo que sí aprovecha es la encomienda, ¿no? Lo veo con heridas, con dolores personales Jesús, pero me llama la atención de la capacidad que tiene de fijarse y preocuparse en los demás. O sea, tiene razones para guardar silencio y cargar con lo que está cargando, que ya es bastante. Sin embargo, está preocupado de los que le están blasfemando, está preocupado de prometerle un paraíso al de la derecha, y cómo no, está preocupado de esa mujer de tanto valor. Amén. Quizás en nuestros medios se habla poco de ella, pero ha tenido un papel muy relevante porque cuando María le ha dicho que sí al Señor, le ha dicho que sí a la muerte. Porque una mocita, quedarse en estado, era digna de lapidarse, de ser muerta a pedradas. Qué bueno, sí, Señor. Sin embargo, ella ha dicho que sí, sin comprenderlo. Ha dicho que sí. Ha dicho, he aquí la doulo, he aquí la sierva del Señor. Y ha dicho que sí. Pero si es grande esa hazaña, más grande es la siguiente, que sabía lo que tenía en sus entrañas y guardaba secretos. Porque es muy difícil guardar secretos, señores. Si yo porque me sé 4 textos, o porque tengo 4, ya lo estoy proclamando a los 4 vientos. Ella, dice la Biblia que guardaba todo en su corazón. Eso es muy difícil, señores. Que no tenía cualquiera en las entrañas. Sin embargo, la veo sirviendo a Elisa, ayudando a Elisa. La veo ahí anónima, ¿no? La veo, pues, como la sierva del Señor. Amén. En segundo plano. Pero lo que sí queda claro el Señor, aparte de atenderla, que ahí también podemos decir que el Señor salta el protocolo político correcto, porque lo correcto sería el hermano de Jesús, que tenía un hermano por parte de madre, que era el mayor, Santiago, pero que no le cree al Señor. Su hermano en la carne, pero no se ha convertido. Entonces, la María no la puede dejar en cualquier mano. Con su hermano en la carne, sí iba a tener pues comodidades, confort y cariño de hijo, pero no iba a tener confort y cariño espiritual. Y la María se muere. ¿Qué hace? Salta lo políticamente correcto y se la da al Juan. Y dice, tú, encárgate de ella. Sí. Tenla tú hasta que crea el otro. Cuando crea el otro, entonces
que lo tome, pero tú ahora no la dejes, porque lo más parecido a mí ahora eres tú. Tú le podrás decir todo lo que yo he dicho, tú le recordarás todos los milagros, tú le recordarás todas las palabras, en las noches de soledad, tú le recordarás los mensajes que has oído de mí. Y eso es lo que ha hecho el Señor. Le ha dejado la réplica, le ha dejado el recordatorio, porque ellos tenían una virtud de memorizar, porque allí no había libretas y bolígrafos para todos. Entonces era la forma de memorizar. Y Juan sabía, porque te tengo que recordar que no estaba el Espíritu Santo todavía, pero Juan sí había conocido y había memorizado la palabra. Y ahora a la María en el dolor de esa espada aguda que ya es profetizada cuando nace Jesús, cuando va a presentarlo, dice: en cuanto a ti una espada atravesará tu alma. Esa espada ha sido perpetrada en su alma y le ha herido, pero le está diciendo: Él te va a sanar, Él te va a hablar, Él te va a recordar. Con Él vas a tener pocos pescados porque es un pescador frustrado, trae redes vacías, pero va a tener palabras, va a tener palabras, va a tener palabras. Y ahí le veo. Pero sobre todas las cosas, lo que sí queda claro el Señor es que hasta aquí, María, tú y yo hasta aquí. Eso sí es importante, porque es significativo, atención, es significativo que María ya no vuelva a sonar en la Biblia. Sin embargo, María Magdalena sí, Salomé también, y otras mujeres como la vendedora de púrpura, como aquellas mujeres del Nuevo Testamento que aparecen, que tienen un papel, ¿no? Sin embargo, María está en silencio. Está ya en absoluto silencio, pero es un silencio conforme, ¿no? Es un silencio comprendido, es un silencio como diciendo: hasta aquí, sé que ha tenido que ser así, ha cogido la espada y ha cortado el lazo, ya hasta aquí María, ha sido el vaso del Señor, ha sido la sierva, pero hasta aquí María, tu vaso ahora se quiebra, tus lazos se rompen, ahora ya no serás más mi madre, ahora serás mi sierva y mi hija. Es que está en un cambio radical, ¿no? Hasta aquí estoy diciendo: hasta aquí, gracias por todo, ¿no? Y ella lo comprende porque no ve una palabra de rebelión, no ve una palabra de enfado, no se le oye, literalmente. Ella lo ha asumido y lo ha comprendido, porque siendo en silencio, fíjate la Iglesia Católica lo que ha hecho, que la ha divinizado, la adora, la pone como mediadora, cuando la Biblia es clara que no hay otro mediador, que no existe alguien entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Y es así. Y mira lo que hacen, cuanto más si ella tiene un papel, ¿no? Pero vemos que ella asume, comprende, asiente y acepta, ¿no? Me llama la atención esa frase. Y la cuarta es una palabra que yo siempre les pongo como una voz quebrada. Es una voz ya en el dolor, en el desgarro, en la oscuridad. Esto no es a plena luz, señores. Dice la Biblia que ha habido en la hora sexta ha habido tinieblas. Y cuando la Biblia habla de hora o lugar, hay que mirarlo con lupa. La hora sexta precisamente era la hora de la adoración al sol, del culto al sol. Todos los sacerdotes del sol a esa hora miraban al crepúsculo. Sin embargo, ahora dice la Biblia que el sol se oscureció. Qué bonito. Y la Biblia, cuando dice eso, no exagera. El sol se oscureció. O sea, que no piense en ese día en un día gris. No, era un día oscuro, de tinieblas. Y el sol oscurecido. O sea, tú date cuenta que se ha detenido el culto al sol en la tierra. En la tierra hoy no se le da culto al sol porque se ha apagado. Mira, todas las civilizaciones han tenido un dios sol. Todas. Pero concretamente en Roma, al dios sol se le llamaba... el dios sol era Mitra, que era un hombre. Mitra era un hombre que había sido valeroso y lo condecoraban como un dios. Le decían: tú eres el dios sol. Y se le hacía culto. Pero lo llamativo es que Mitra un día muere. Y cuando muere, el sol sigue brillando. Y tendríamos que preguntarle: ¿por qué no te apagas, hombre? Si el dios sol está muriendo, el dios de Roma. Pero el sol, si pudiera hablar, nos diría: porque aunque ellos digan que es Dios, yo sé que es hombre. Qué bien. Y él depende de mí. Pero hoy en la cruz hay un carpintero labriego para el muro. Amén. Y creen que es un hombre común. Pero ese que está ahí fue el que un día me encendió. Qué bien. Y si él se apaga, yo me apago. Si él se oscurece, yo me oscurezco. Bien. Si él muriese, yo me moriría. Porque dice la Biblia que todo fue creado por él y para él, y que todas las cosas subsisten en él. Amén. ¿Sabes por qué no desapareció el planeta Tierra? Porque la parte divina no muere. Amén. ¿Se llega a morir la parte divina? Sí, que se desintegra.
todo lo creado. Pero no muere la parte divina, solamente la parte humana, esos 3 días, que ahora mismo ya entramos en la materia. Y la ha dicho, como bien ha predicado Nicolás Seguro. Además, Nicolás es un hombre que pone la palabra de una forma muy elegante. Y precisamente este tema se lo escuché yo hace tiempo y a mí me llamó mucho la atención la tesis que predicó. Y no sé si llegó ayer a hablarla, pero él dice que en el Salmo 22 termina hablando de un pueblo que aún no ha nacido. No sé si ayer lo tocó, pero es precioso. Sí, terminó con eso. Entonces, habla de que el Señor, cuando está en ese momento oscuro, y dice Elí, Elí, lama sabactani, en ese momento que lanza esa frase que no es una palabra, no es una pregunta de desconocimiento, más bien una afirmación de comprensión total de dicho momento. Porque lo que está hablando es el Salmo 22, que narra y profetiza la perfección, pero ojo, no solamente los sufrimientos de la cruz, sino incluso los insultos, incluso los gestos despectivos de los presentes, porque dice, los que me ven menean la cabeza, inclusive las injurias que lanzan están profetizadas, es que es profundo. No solamente habla del Salmo 22, habla de lo que es el desgarro de los huesos, cuando dice todos mis huesos se descontaron, horadaron mis pies y mis manos, sino que inclusive habla de las palabras ofensivas, de los insultos y de los gestos despectivos de los presentes. Entonces, cuando el Señor lanza esta frase, les está diciendo a todos los que le puedan oír, conocéis de sobra el Salmo 22, porque el Salmo 22 es conocido por todos los presentes. Y les está diciendo, recordarlo y mirarme. El Señor Jesús está diciendo, cito la primera palabra, las primeras frases de dicho salmo, y todos recordaréis a la perfección. Recordarlo y mirarme. Entonces verán que han horadado mis manos, y verán que han desgarrado mi espalda, y verán que mesan mi barba, y oiréis inclusive las palabras que me decís. Está diciendo, yo soy el cumplidor del salmo. Qué bien. No es que no conozca, señores, al contrario, dice eso porque conoce a la perfección. Eso, ¿y por qué pregunta? No pregunta, señores. Está citando un salmo y al citarlo está diciendo, conozco de sobra este salmo y hoy se cumple. Qué bien. Él comprendía lo que estaba sucediendo, que lo que estaba sucediendo no era otra cosa sino la copa que él pretende que el Padre a ver si puede pasar ese momento. No era la cruz, era ese momento. Como hemos dicho fuera de micro, era ese momento cuando la ira del Padre cae sobre el Hijo. Y en ese momento hay una interrupción visual, una desconexión visual. Ya no se ve, pero no porque el Padre mira a un lado y el Hijo al otro, no, sino porque entre sus miradas se ha puesto algo. La palabra que se usa ahí en griego viene a decir dejar de verse, que es precisamente lo que pasaba en la etapa del propiciatorio. En la etapa del propiciatorio en el arca, cuando se echaba la sangre, metafóricamente o simbólicamente, lo que estaban diciendo es que el Padre dejase de ver la ley, porque había una sangre en el medio. Y dice Romanos que Jesús ha sido nuestro propiciatorio, nuestra propiciación. Y en ese momento es cuando Él recibe la ira del Padre, el castigo de nuestra paz. Y en ese momento, cuando dejan de verse. Pasando ese momento tocan unas palabras que ya os tocará con los predicadores que os quedan. Pero vayamos a la última, hermanos. Es donde yo quiero quedarme 5 o 6 minutos más. La última frase es una palabra maravillosa, porque termina como empieza. Termina como empieza. El cordero mudo abrió la boca y dijo, Padre. Y el cordero va a cerrar la boca y le vuelve a decir, Padre. Qué bien. Termina como empieza, con la dignidad de un hijo, con la identidad, con la coigualdad, con la esencia más primaria. Porque cuando él dice hijo, no se está refiriendo a como tú y yo podemos decir nuestros hijos. Además hay una diferencia, él es el unigénito, no el primogénito. El primogénito es el primero, el unigénito es el único. Y es que hay una gran diferencia entre Jesús y tú, o yo. Es que Él es Dios, en esencia. Y esto lo entienden los que le oyen. Porque en el capítulo 10 de Juan, cuando le ven, que dice que es hijo de Dios, pregunta, ¿por qué obra me pegáis o me pedreáis? Dice, por ninguna, sino por la blasfemia que dice. Escucha bien. Dice, porque dice ser hijo de Dios. Dice, y siendo hombre, te haces Dios. Ellos entendieron que hijo de Dios no era un ser inferior, sino un ser coigual. Igual. La misma genética, el mismo ADN, la misma esencia. En Hebreos, capítulo 1, verso
verso 3, si no recuerdo mal, dice que Él es la esencia, amén, del Dios invisible, amén, la sustancia. Él es la sustancia del Dios invisible. La palabra sustancia es lo que no se puede modificar genéticamente, lo que no se puede modificar. Hay cosas que tú puedes cambiar de tu aspecto, yo del mío. Yo quiero quitarme la barriguita, puedo cambiar mi aspecto físico, puedo cambiarme hoy los ojos, el cabello, la fisonomía, pero lo que no puede modificarme es el ADN, señores. El ADN es algo que no se puede modificar. Pues eso es lo que está diciendo él. Yo tengo el ADN, soy Dios. Soy diferente, claro que soy diferente, me he hecho semejante a vosotros, pero por dentro soy Dios. Qué bien. Eso es lo que está diciendo. Y esa es la palabra con la que él se identifica lo último. Está diciendo, he terminado. He cargado el pecado. He hecho el oficio que tenía que hacer, que no quiero pisar las palabras que aún faltamos a predicar, porque lo que he tocado son las palabras que ya habéis escuchado. Y está diciendo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué conciencia más tranquila. Esas son palabras de una conciencia tranquila, a tal punto que esa frase no se las permitían decir a cualquiera. Solamente se le permitía en el tiempo de Jesús, según Barclay, un escritor que a mí me gusta mucho. Es que era una oración que se le permitía a los niños cuando oraban y cuando iban a dormir concretamente. Antes de dormir los niños decían, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y los judíos eran complacientes porque sabían que un niño era de Dios. Sí. Pero a los hombres como que no lo asimilaban con tal facilidad. Sin embargo, Jesús tiene la conciencia de un niño, tiene la conciencia de un ser santo, tiene la conciencia tranquila. Eso se ha podido oír a los bordes de un lecho, de una camita antes de dormir, pero en la misma cruz. No, pero es que él no iba a morir. Él iba a dormirse 3 días. Era para él como diciendo, en tus manos me quedo, despiértame. Eso es lo que viene a decir, ¿no? Viene a decir, en 3 días me llama y me levanto. Y es lo que él tenía. Él sabía que aunque estaba en la cruz, no era pecador. Eso es muy importante, quiero reseñar. Aunque estuviese en el lugar de pecadores, no pecó en nada. La Biblia lo dice en Hebreo. Tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades. Uno que ha sido tentado según nuestra semejanza en todo, pero sin pecado. O sea, él no pecó en nada. Él fue santo en el nacimiento, así lo profetiza, el santo ser que nacerá. Fue santo en el nacimiento y fue santo en la muerte, aunque ocupó el lugar de un pecador. Eso es cierto. Él pagó una deuda que no debía, pero la pagó. Él estuvo en la cárcel pagando quizá una condena, pero no fue un malhechor. Eso es lo más importante a resaltar. Jesús, que estuviese en el lugar de pecadores, no lo convertía en un pecador. Él no pecó en nada. Él es santo y puro. Al igual que estar en un lugar de santidad, como he dicho a micro cerrado, no te garantiza ser santo. Porque Judas estuvo en una congregación santa. Como pastor, fíjate, Jesús de Nazaret. Era una congregación perfecta. Estaba comiendo del pan de la mano de Jesús. Amén. Estaba en la cena final. Sin embargo, hermano, dice la Biblia que Satanás entró en él. O sea, que esté en una congregación de santos no le legaliza como tal. No te hace santo estar al lado de un santo. No te hace santo estar al lado de una congregación santa. No. Te hace santo lo que eres por dentro. Por eso Jesús no tenía reparo, no tenía prejuicio de acercarse a un zaqueo, acercarse a una ramera, de acercarse a un publicano. No tenía problema. ¿Por qué? Porque él sabía que lo exterior no iba a contaminar. Él quedó claro que no contamina lo que entra, sino lo que sale. Él sabía que por dentro era inocente, puro y santo. Qué bien. Amén. Y cuando lo veo en esta frase, me lleno de gozo al verle en una cruz maltrecho, terminando la faena, terminando ya el trabajo, terminando todo el proyecto de la eternidad y diciendo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Se dije con esa facilidad, con esa sencillez, con esa ternura, ¿no? Dice, Padre, qué bonito, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aleluya. Qué glorioso, ¿no? Qué bien. Qué conciencia tan limpia. Estoy aquí solo, me han dejado solo. He terminado la batalla, he peleado, he vencido. He cargado el pecado, me has desamparado. He cogido y me he rodeado de gente que hoy me niega. Estoy solo. Estoy solo. Pero me encomiendo a ti. Qué bien, amén. ¿No te cuenta qué profundo que dice Isaías, capítulo 53, verso 10? Que con todo esto, como contexto inmediato es
raíz de tierra seca, no hay parecer en él. El siervo sufriente, ¿no? Pero él queda claro que no es Roma, ni Israel, es el Padre. El Padre es el que ha pedido eso que le está pasando a Jesús. Amén, gloria a Dios. Esa es la razón, porque Jesús no le debía nada a Satanás, no le pagó a nadie, le pagó al Padre. El Padre es el que demandaba, la justicia del Padre es la que demandaba. Y se ve satisfecha ahí, en la cruz. Y cuando Él ha pagado al Padre, le está diciendo, ya estamos en paz. Ha terminado, ha terminado el trabajo al que yo vine, porque dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, verso 5, que me hace mucho bien. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Amén. Sino que se despojó de su gloria, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjate el orden, ¿eh? El orden es importante. Hecho forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Antes de hacerse carne, tomó la forma en la que iba a venir. Dice, yo iré como siervo. Porque hay hombres que se quieren hacer Dios. Pero es que este es un Dios que se ha querido hacer hombre, que es diferente. Hay hombres que quieren reinar. Hay hombres que quieren gobernar a precio que sea y subyugan y traen hambre y pobreza a países. Porque quieren gobernar, señores. Sin embargo, el rey de reyes vino a hacerse hombre y en el capítulo 22, verso 6 de los Salmos, ya se siente como gusano, dice, soy gusano y no hombre. Llegó hasta lo más ínfimo. Dice la Biblia que se humilló hasta lo sumo. O sea, no hay un escalón por debajo, señores. En la cruz no existe un escalón por debajo. No hay una humillación más que lo que el Señor ha sido humillado. Sin embargo, hermanos míos, después de saber que es al Padre al que le paga, después de saber que son los designios y la voluntad del Padre, después de saber todo, mira y ve la mano de uno, las manos de otro, ve las manos de otro y ve las manos de otro, y tiene que volver a mirarle a él y dice, no hay manos más seguras que las tuyas. No hay manos que me compensas más, que me den más tranquilidad que las tuyas. Sé que son tus manos las que han querido hacer esto. Sé que son tus manos las que han dicho justicia, pero veo que tus manos son las más seguras para mí. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí descansa. No descansa en cualquier otra mano. Es en esas manos que le han crujido. Es en esas manos que le han llevado. Es en esas manos que han dicho, hay que morir. Pero son esas manos las más seguras. No quiero ya tomar más tiempo. Solamente decir a la audiencia que las manos de Dios son las únicas seguras. En lo que vivimos, en lo que estamos viviendo, en lo que vamos a volver a vivir, porque el mundo se tiene que encontrar con la realidad bíblica. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá hambre, terremotos, pestilencia, guerras. Viene lo que la Biblia ya prometió. Pero las manos del Señor son seguras. Son las únicas seguras. Amén. Yo invito a todo el que me oiga que retorne. Si estás lejos de las manos de Dios, vuelve. Si estás cerca, acércate más. Las manos del Padre son las seguras. Amén. Y bien, como Jesús eligió. Él se fue a las manos del Padre a lo último. Tal como empezó, termina. En tus manos, encomiendo mi espíritu. Qué bien. La verdad es que sí, ¿no? La verdad es que es un privilegio el saber a quién tenemos de nuestro lado, Samuel, ¿no? A ese Dios. Yo muchas veces pienso en esto y digo, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que tengamos temor? ¿Cómo puede ser que haya momentos en nuestra vida que nos lleven a enfriarnos, que nos lleven quizás a apartarnos? Si tenemos al Dios al que todo lo puede, porque ¿podrías decirme qué otra intención tiene Dios o qué otro, no, es que no encuentro la palabra, qué otro sentimiento tiene Dios que no sea para con nuestras vidas? El único, dice la Biblia, que tiene pensamientos de bien. O sea, que los pensamientos de Dios son de bien para ti y para mí. Él nunca tiene otra intención, sino bendecirte, ayudarte, librarte, salvarte, llevarte al origen. Amén, 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 gloria a Dios. Y solamente una cosita que yo tenía siempre pensado, y me imagino que mucha gente que nos pueda estar viendo y escuchando,
y caí así a ráfaga, te he escuchado y quisiera que me dieras un poco de esto. La escena en el huerto de Getsemaní, cuando nuestro Cristo hace: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Yo siempre he entendido, bajo mi torpe conocimiento, que se refería a lo que es la crucifixión, la muerte en la cruz. Y me ha hecho escucharte que hacía referencia a la palabra que tú has dicho. Exactamente. No es concretamente a la cruz. Y esto se ve porque cuando habla con Nicodemo, te dice: como fue levantado la serpiente en el desierto, es necesario que así sea levantado el Hijo del Hombre. Y dice la Biblia, dando a entender en la muerte en la que iba a morir. En muchas ocasiones él dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca en manos de los sacerdotes y del pueblo y luego muera y sea resucitado. En una cierta ocasión vienen y le dice que Herodes te quiere matar. Dice: decirle a esa zorra que estaré hoy, mañana y pasado y luego miré. Él tiene control absoluto de cómo y cuándo va a morir, ¿no? Pedro, no vayas, que te maldice, apártate de mí, Satanás. Él sabe. Además dice: tendré miedo a la muerte, y para esto he venido. El Señor tiene un concepto claro de lo que le espera. Él conoce la crucifixión, él elige el momento, él tiene un conocimiento exhaustivo. Pero claro, lo que estaba pasando es que dentro de ese conocimiento exhaustivo de la cruz iba a haber un momento concreto, que es que ciertamente en la hora sexta es donde iba a perder la comunión que nunca ha habido, porque tú date cuenta que el Verbo eterno nunca ha dejado de estar mirando y teniendo la comunión visual del Padre. Tú date cuenta que el Señor, en los días de su carne, dice: quien me ve a mí, ve al Padre, porque él y yo uno somos. ¿Qué te digo más? El Señor, dice Juan en el capítulo 1, que en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El mismo Juan dice que el Verbo, que el Hijo, estaba en el pecho del Padre. O sea, está hablando de lo que es la unión indisoluble, lo que es la esencia perfecta. Pero en ese concreto momento, el Dios hecho hombre, el Hijo, el Verbo encarnado, iba a dejar de mirarse, de verse, de tener conexión visual con el Padre. Y eso era lo que él sí tenía, ese dolor, es decir, esto es único, es una vez y para siempre, como dice Hebreo. Eso ha sido único en la historia de la eternidad. Con la primera vez en la historia. Qué bien. Carga el pecado, cuando se pone entre las dos miradas la ira, ¿no? Qué bien. Pues ojalá, y hablo por mi persona en primer lugar, tuviéramos ese dolor y ese sentir de perder la relación y ese amparo del Padre. Amén. Muy bien. Bueno, hay un trabajito por ahí que estás llevando a cabo, ¿no? Vamos a aprovechar que está ahí mucha gente viéndote y escuchándote. Hay un trabajito ahí de un CD y algo en marcha, ¿no? Sí, si Dios quiere, bueno, estamos trabajando en ello. Es mi esposa más bien la que lleva el tema, pero entre los dos estamos componiendo y cantando algunas canciones que, si Dios lo permite, pues las lanzaremos. En este año lo queremos preparar para el año que viene. Pues seguro que estás ahí respaldado por Dios, porque todo lo que tocas y todo lo que pones en marcha es de bendición. Gracias. Todavía está esa alabanza por ahí, ábrese los cielos, todavía está ahí sonando. Pues bueno, amigo Samuel, muchísimas gracias, ¿vale? Muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros, haber bendecido al pueblo y a mi persona. Y nada, tengo tu teléfono, ya mismo te estoy llamando para que compartas otro ratito por aquí. De acuerdo, cuando tú quieras, será un placer. Con lo que Dios ponga en tu corazón, amén. Amén. Bueno, pues querida audiencia, a ustedes pues nada, recordarles que mañana seguimos con la exposición de las 7 palabras de la cruz, y mañana pues toca todo está cumplido, amén. Y el siervo de Dios encargado de hacer la exposición de esta palabra es nuestro hermano Lolo de Extremadura. Así que les invito a que no se pierdan y sigan siendo bendecidos con la palabra de Dios. A partir de mañana a las 10 de la noche, pues estaremos por aquí de nuevo para bendecir sus vidas y bendecir sus hogares. Pues, Samuel, que Dios te bendiga, amigo mío. Seguimos en contacto, ¿vale? Un abrazo. Tienes el control cuando tú quieras.